Es indignante que sigan hablando de golpes de Estado. Colombia no es país de dictaduras. Hubo una, pero porque lo permitieron los partidos tradicionales, no porque Rojas Pinilla asaltara el Palacio de Gobierno. La declaración del expresidente de Acore, coronel Marulanda, fue tan desafortunada, tan fuera de lugar, tan irresponsable, que él mismo rectificó y Acore la rechazó. No hay la menor posibilidad en el país, ninguna, de que los militares se levanten en armas contra el gobierno. Solo lo hacen alzando su voz y en una manifestación multitudinaria y emotiva y a favor del país. Y eso que Gustavo Petro se pasó la campaña jurando que no lo dejarían gobernar, que lo matarían, le robarían los votos o le darían un golpe de Estado. Incluso le puso fecha a uno que supuestamente iba a protagonizar Iván Duque. Deberían dejar de azuzar ya ese fuego tan peligroso desde los dos lados. Petro, estén o no de acuerdo con él, hayan votado o no por él, se encuentren desencantados o no lo estén, lo detesten o lo adoren, estará hasta el 2026. Ganó las elecciones. Punto. Gustavo Petro es el jefe de Estado, pero no es el dueño del país, que tampoco se confunda. Y su periodo es de 4 años. Oigo voces que dicen: hay que tumbarlo, no se puede resistir un gobierno tan desastroso. ¿No van a hacer nada los militares? Mi respuesta siempre es la misma: dejen ya de decir insensateces. La democracia es así, unas veces ganas y otras pierdes, y todos respetan los resultados. No conozco militares dispuestos a dar un golpe de Estado. Yo sé que a muchos oficiales les aterra Petro y detestan a su ministro de Defensa. Tampoco comprenden que ahora Iván Velázquez se muestre encantado con el narcocorrupto general Padrino, que representa todo lo que un demócrata repudia. Y les parece una locura que les ordenen compartir información de inteligencia con Padrino y sus secuaces, que son aliados de los narcos, del ELN y de las FARC. Pero por fortuna tenemos unas fuerzas militares que acatan la Constitución y obedecen al poder civil. Otra cosa es que los uniformados tengan que ser lacayos. Si no lo encuentran adecuado, no tienen por qué compartir toda la información con esos bandidos chavistas. Pueden omitir temas claves, cuestiones que pongan en riesgo la seguridad de Colombia, y deben defender ante los altos mandos su posición. Si un oficial de inteligencia agota todos los procedimientos y no le hacen caso, le queda pedir la baja y hacer públicas las verdaderas causas de su retiro. La democracia también exige transparencia. Por ejemplo, supimos perfectamente lo que hablaron Petro y Biden en la Casa Blanca, pero no tenemos ni idea del contenido de los 4 encuentros de Petro con el dictador Maduro, aunque tampoco deberíamos sorprendernos por eso. La mayoría de los que acudieron a las urnas y apoyaron a Petro sabían por quién votaban. Petro no es ningún aparecido, lleva toda su vida en política y la simpatía del pacto histórico con el chavismo era bien sabida, como también que son amigos de la dictadura cubana. Todo eso era de sobra conocido. Ganó la extrema izquierda, que es lo que el país quería. Y si la oposición no se pone las pilas, el pacto histórico vuelve a ganar en el 2026. Además, si uno piensa en la oposición, ve un terreno árido. Solo hay un partido opositor de verdad, pero el Centro Democrático está muy lejos de ser una opción con posibilidades de triunfo en las urnas. El resto de opositores reales, como Fico Gutiérrez o Enrique Gómez, son voces aisladas. Pero de eso hablaré otro día. Hoy recalco mi argumento frente a los antipetristas más furibundos. Gustavo Petro ganó las elecciones. Y Gustavo Petro es el legítimo presidente de Colombia hasta el 7 de agosto del 2026. Y ojalá los petristas y el gobierno comprendieran que ganaron, pero por un margen muy estrecho, no barrieron. Petro obtuvo 11 millones de votos, el 50,47%, una diferencia de solo 700.000 votos con el ingeniero TikTok. Poco en comparación con los más de 2 millones que le sacó Duque a Petro en el 18. Tampoco deben olvidar que de los 39 millones de ciudadanos en edad de votar, más de 16 millones se quedaron en su casa, no votaron. A pesar de ello, Petro pretende gobernar solo para los suyos, despreciando a los demás, aunque solo le respaldó un tercio de los votantes. Pese a todo, insisto, así es la democracia, el mejor sistema político que existe. Tenemos que cuidarla y respetarla.